Buen día, jóvenes. Vamos a implementar esta estrategia para hacer las prácticas para solo unos cuantos de ustedes que no pueden instalar el simulador ni en computadora ni en celular. Entonces estaré haciendo videos de cómo ir armando los circuitos en Proteus, simularlos, los resultados, para que ustedes nada más escriban en su práctica los resultados, lean bien, contesten las preguntas, saquen sus conclusiones y no tengan que simularlos. La idea es que se familiaricen con el Proteus, que al menos de estar viendo los videos puedan ir aprendiendo un poco, porque en el momento en que regresemos vamos a estar usándolo ahí en los laboratorios del CEBETIS. Si no es en este semestre, tengan por seguro que en el siguiente sí lo van a estar utilizando con otros maestros. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal resulta esta estrategia y pues la idea es que no se queden atrás, pero que sí tengan el conocimiento de este simulador. Y también que tengan el conocimiento de las prácticas que vamos a estar realizando. El submódulo 2 es de muchísimas prácticas, entonces es por eso que a la hora de analizar los circuitos, de estar leyendo la práctica y observando los resultados en el video, pues sería como si la estuvieran haciendo, ¿sí? Esos conocimientos, pues bueno, es importante que los tengan y que los escriban, porque así se les quedan más. Y es mejor tener esta práctica de esta manera que no tener absolutamente nada. Bien, vamos a iniciar con nuestra práctica de reactancia inductiva. Recuerden que lo primero que hay que hacer es copiar en su libreta los conceptos básicos y la información preliminar con todas las imágenes y circuitos que vengan en esa información. Hay que leer bien el equipo y materiales, ese ya no lo vamos a copiar, y ustedes deciden si copiar a mano o imprimir y pegar en su libreta el desarrollo a partir del objetivo A. Entonces el primer circuito que viene en la práctica tiene un generador de audiofrecuencia de 10 kHz. Recuerden que el generador lo sacamos aquí en este punto, en donde dice cine, que es senoidal. Ahí lo ponemos. Y que para complementar el generador necesitamos tierra. Lo obtenemos de estas dos líneas amarillas. Aquí está ground, tierra, y la colocamos. Viene un interruptor. Me voy a esta parte de modo de componente. En la P salen todos los componentes. Y es un interruptor, un polo, un tiro, en inglés SP-ST. Bueno, de todos estos que me aparecen, aquí está el que corresponde SP-ST. Ok, ese lo voy a colocar. Y luego viene también una resistencia. Voy a poner aquí como resistor. Recuerden que bueno, en algunas ocasiones nos aparece acá en la categoría, en subcategoría, y de ahí elegimos genérica, ¿sí? Ok, aquí le doy a resistors y aquí abajo ya puedo seleccionar una resistencia genérica. La primera que me aparece está bien. La coloco, le doy clic derecho al ratón y lo roto en el sentido del reloj para que me ponga la resistencia vertical. Voy a necesitar también un voltímetro de corriente alterna, y se lo obtengo de este lado. AC voltmeter. Lo coloco donde corresponde. Y también un miliamperímetro de corriente alterna, AC ammeter.
Ok, aquí de una vez le doy doble clic y le digo que va a medir en miliamperes. De aquí pues ya nada más uno de los componentes, la resistencia con el miliamperímetro, bueno, el voltímetro con el miliamperímetro, la tierra con el negativo del voltímetro, del otro lado la resistencia al interruptor, el positivo del amperímetro, del voltímetro, perdón, junto también con el interruptor al generador, y parece que está listo. Aquí, bueno, yo tengo que seleccionar en mi generador, en la práctica me dice que la frecuencia son 10 kHz, le pongo 10K, y que el voltaje es de 0.5 volts. Entonces aquí en RMS, aquí ya tiene un valor en milivolts, pues yo le pongo 500 mili. 500 mili es lo mismo que 0.5 volts. Ok. Bueno, entonces ya puedo iniciar la simulación. Y cierro el interruptor. Ok, hago un acercamiento. Ok, faltó un detalle. La resistencia nos dice que es de 470 ohms. Sí, entonces aquí le pongo solo 470. Ahora sí, voy a simular. Ok, el voltaje pues es el mismo que tenemos en el generador, 0.5 volts. Y nos da esa corriente 1.06, ¿sí? Para que se vea más claro. Entonces ya ustedes anotarán el valor de la corriente donde se los pide. Para el segundo circuito, bueno, me pide que abra el interruptor y vamos a incluir una bobina o un inductor. Entonces voy a quitar esta unión, este cable, voy a mover la resistencia un poquito para arriba y me voy a los componentes a pedir un inductor. De aquí selecciono inductors y genéricos, ¿sí? El que me pone aquí por default está bien, es un símbolo sencillo, no tiene nada más, por lo tanto es el que necesito. Lo coloco y de una vez con clic derecho lo giro. Me acomodo, me pide una bobina de 10 milihenrios. 10 milihenrios, ok. Y hago la unión con la resistencia y del otro lado con el miliamperímetro. Corro la simulación, cierro el interruptor y aquí tenemos ya los valores. El voltaje sigue dando el mismo, el que viene del generador, 0.5 volts, y el miliamperímetro nos marca 0.63 miliamperes. Entonces ya pueden tomar nota de el valor que les pida la práctica. Para el tercer circuito ya detuve la simulación del segundo, ya abrí el interruptor. Ahora necesito conectar la bobina y la resistencia en paralelo. Voy a eliminar algunos de las conexiones. Paso la bobina de este lado. Y realizo la conexión en paralelo. La bobina se conecta en ambos extremos de la resistencia y es todo. Entonces vamos a correr la simulación, cerramos el interruptor y tenemos ahí los valores. El voltaje sigue siendo el mismo del generador, 0.5 volts, y
el miliamperímetro nos marca 1.32 miliamperes. Para llenar la tabla me pide que arme nuevamente el circuito, el segundo circuito, que es donde están en serie la bobina y la resistencia. Entonces los vuelvo a conectar de esta manera para hacer lo que se indica. La primera de este lado. Ok, vamos a eliminar esto que se nos hizo aquí. Ok, que quede un circuito un poquito mejor. Muy bien, entonces me dice que a 10 kHz, que es el primer renglón de la tabla, pues tenemos la corriente de 0.63 miliamperes, lo que nos había salido en el circuito 6.3. Ahora nos pide subir la frecuencia a 20 kHz. Abro el interruptor, detengo la simulación y cambio aquí a 20 kHz. Nuevamente simulo, cierro el interruptor. Entonces a 20 kHz nos da una corriente de 0.37 miliamperes. Nuevamente detengo, abro interruptor, cambio frecuencia a 30 kHz, que es el siguiente valor en la tabla. Nuevamente corremos la simulación, cerramos el interruptor y nos da 0.25 miliamperes. ¿Sí? Si observan, pues va disminuyendo. Ahora incrementamos a 40 kHz la frecuencia. Simulamos, cerramos interruptor y nos da 0.19 miliamperes. Detenemos simulación, abrimos interruptor, cambiamos frecuencia a la última, que es de 50 kHz. Corremos simulación, cerramos interruptor y la última corriente es de 0.15 miliamperes. Entonces ya con esto completamos nuestra tabla. Para el último circuito cambiamos de posición la resistencia y la bobina y vamos a necesitar un osciloscopio. Recuerden que el procedimiento que está en la práctica, bueno, es un poquito más complejo, pero tiene la misma función. Sin embargo, es más práctico si podemos tener los dos canales conectados y vemos las dos señales sobrepuestas una sobre otra. Llamamos a nuestro osciloscopio esto se mueve un poquito. Osciloscopio lo ponemos aquí de este lado. Voy a poner el canal A arriba de la bobina y el canal B abajo de la bobina. Así me lo indica el circuito. Ahí, al momento de correr el simulador y cerrar el interruptor, me aparecen ya las señales y voy a modificar aquí el tiempo para poder ver una señal
diferente. También voy a modificar el voltaje del canal A. Okay, nuevamente muevo el tiempo para observarlo mejor. Y el canal B también necesito disminuir los volts por división. Okay, vamos a sobreponer una señal sobre la otra. Vamos a fijarnos en la señal amarilla. Si observamos, tiene todo el ciclo completo, son 4 cuadritos. Entonces 4 cuadritos son 360 grados. Obviamente 2 cuadritos, la mitad, son 180 grados. La parte en grados que está desfasada, ¿sí? La señal azul de la amarilla, es casi un cuadrito. Vamos a suponer que sean 0.8 cuadritos, ¿sí? Entonces, si 2 cuadritos son 180 grados, ¿a cuánto va a equivaler 0.8 cuadritos? ¿Sí? Hacemos una regla de 3. Más o menos son 72 grados. Ese es el ángulo de desfasamiento que nos pide ahí la práctica, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya tenemos los elementos suficientes para terminar de contestar esa práctica. Una parte del desarrollo son cálculos y ya después viene el resumen y el cuestionario. ¿Sí? Tienen la facilidad pues de tener ya los valores adecuados, nada más de ir completando su práctica, de leerla, copiar la información preliminar, los conceptos, y pues bueno, ya no es necesario que tengan su simulador instalado. Pues se trata de facilitar las cosas, jóvenes, y créanme que es mejor esto que hacer un cuadernillo que a lo mejor pues no nos muestra lo práctico de esta manera.